Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a tratar un nuevo tema, tratando de dar a conocer, ¿verdad?, algunas cosas que se mencionan y se hablan en el cristianismo del siglo XXI, pero a la vez, comparándolos o pasándolos por el filtro bíblico, que es necesario hacerlo y es importante hacerlo. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de una frase que del siglo XX, podemos decir, hasta nuestros días, también se ha venido repitiendo de manera recurrente en las actividades de muchas congregaciones en este tiempo, específicamente en las actividades apartadas para las mujeres, ¿verdad? Sabemos que el día de hoy la gran mayoría de las iglesias pues conforman bien sea un grupo de damas, bien sea también le llaman grupo de mujeres y hacen pues algunas actividades en donde bueno se reúne una gran cantidad de hermanas y allí pues comparten, ¿no? Mensajes, algunos mensajes pues creo que bastante correctos y apegados a las escrituras, pero también sí hemos venido escuchando algunos tipos de mensajes que salen desde este tipo de actividades que cuando lo examinas a la luz de la palabra pues va creando cierto conflicto doctrinal. Y esto me llevó a formular una pregunta, la cual pues vamos a tratar de darle respuesta o vamos a darle respuesta obviamente a la luz de las escrituras, porque Jesús decía en Juan capítulo 8 el versículo 32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, hermanos, solamente la verdad que la encontramos en la palabra escrita es la que verdaderamente nos puede hacer libres de cualquier mentira o de cualquier engaño. Y la pregunta que vamos a estar formulando en este momento dice: ¿Dios ha empoderado a la mujer en este tiempo? Y bueno, ya que ya por ahí le suena un poco más conocido esta frase, ¿verdad? En distintas actividades de índole feminista o donde se reúne, ¿no?, un grupo de hermanas. Hemos escuchado a través de las redes sociales, está inundado las redes sociales con este tipo de mensajes que empezó en el mundo, ¿ok? Muy importante aclarar esto, que este movimiento de empoderamiento de la mujer empezó en el mundo. Esto empezó a finales del siglo XX, en donde se empezó este auge de que la mujer debe ser empoderada, la mujer debe ser independiente, la mujer tiene capacidades, esto y aquello. Y todo esto le estoy hablando probablemente finales del siglo XX, empezando el siglo XXI. Todo esto estaba relegado principalmente al área del trabajo, al área de la industria, al área comercial. Entonces, bueno, estaba como un auge en aquellos días, en aquellos momentos, para animar, incentivar a la mujer, que podía dar mucho más, que una mujer podía llegar a ser, no sé, gerente, CEO de cualquier gran empresa, esto y aquello. Es decir, hay que especificar que el movimiento de empoderamiento de la mujer empezó en el mundo, pero como ha venido sucediendo en este tiempo, no pasó mucho tiempo en que la iglesia rápidamente importó ese movimiento de empoderamiento femenino y lo metió en la iglesia. Y a partir de ese momento fue que empezamos a escuchar dentro de las iglesias cristianas este mismo discurso, este mismo mensaje de que Dios ha empoderado a la mujer. Mujer, Dios te ha empoderado, y mujer, Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado esto y aquello. Y bueno, y es lo que nos tiene acá entonces debatiendo y tratando de responder esta pregunta a la luz de las escrituras. ¿Será que Dios ha empoderado a la mujer cristiana en este tiempo?
vamos a ver algo interesante, porque yo sé que probablemente hasta este punto algunos dirán, bueno, pero es que empoderamiento es esto o aquello. Lo importante, hermanos, es que con las palabras no podemos jugar. Con las palabras no se puede jugar, porque las palabras tienen significado y toda palabra significa algo. Así que tampoco no podemos, algunas personas no se pueden ir por la tangente como diciendo, no, pero es que empoderamiento significa esto o aquello. No, empoderamiento significa empoderamiento. Así que hay que entenderlo bastante claro y entender que las palabras son delicadas, y transmitir una palabra desde un púlpito, desde una plataforma de una congregación, pues ciertamente, así como va a traer edificación, si lo que se está transmitiendo es correcto, si lo que se está transmitiendo es incorrecto, va a traer confusión, va a traer engaño, va a traer manipulación, y ciertamente eso no es la voluntad de Dios para su iglesia. Así que me puse a buscar lo que significa la palabra empoderamiento. Yo sé lo que significa, pero quise buscarlo y dije, bueno, vamos a buscar, por lo menos voy a utilizar 2 diccionarios que son las que pues me gustan mucho, muy completas, están en internet, obviamente. Y la primera que quise buscar es significados.com. Les recomiendo a aquellos que quieren buscar las palabras, qué significan en sus raíces originales y todo. Bueno, significados.com es una buena página también para conseguir esto, ¿no? Y miren lo que dice significados.com sobre lo que significa empoderamiento. Como empoderamiento se conoce el proceso por medio del cual se dota a un individuo, comunidad o grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial. Esta es la definición en base a lo que dice la página significados.com, que significa empoderamiento. Y me llamó tanto la atención la última parte, ¿no? Asociándolo un poquito con la iglesia o con las mujeres de las iglesias que el día de hoy pues quieren consumir este mensaje, considero totalmente incorrecto a la luz de la Biblia, porque acá está hablando significados.com, que es un grupo, una comunidad o un grupo social, de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, para mejorar sus capacidades y para acrecentar su potencial. Hermanos, les quiero decir que una definición así de empoderamiento, como lo acabamos de leer, puede tener lugar en el mundo. Así no tengo problema. El mundo hace sus cosas del mundo, y a lo mejor esta definición de empoderamiento puede tener lugar en el mundo y puede tener inclusive eficacia en el mundo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, ¿sabe lo que enseña el apóstol Pablo? Pero cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Me gozo en mis debilidades, decía el apóstol Pablo. Así que desde ahí nosotros podemos pensar que este tema de acrecentar potencial, acrecentar fortaleza, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con la fortaleza? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, el cristiano no tiene por sí mismo una fortaleza, el cristiano no tiene por sí mismo, por capacidades humanas, un potencial, como acá lo acabamos de ver en esta definición de significados.com. Pero tengo otra página que también utilizo mucho, definición.d, que es la que realmente más utilizo para preparar mis materiales. Y la definición de empoderamiento que nos dice la página definición.d, dice: empoderamiento es el acto y el resultado de empoderar. Este verbo empoderar, que proviene del vocablo inglés empower, alude a ayudar a una persona o a un conjunto de individuos a ser más fuertes y a tener más poder. Esto es lo que nos dice definición.d sobre empoderamiento. Entonces, empoderamiento
Significa ayudar a una persona o a un conjunto de individuos a ser más fuerte y a tener más poder. Y acá nosotros tenemos que volver a preguntarnos, ¿será que Dios ha decidido empoderar a las mujeres cristianas en este tiempo? Vamos a ver entonces, ya habiendo visto, ¿no?, lo que nos dicen los diccionarios, a lo mejor más pertinentes sobre el tema, ya analizamos un poco qué significa ese término empoderamiento. Empoderamiento, en un resumen, es dar poder. Es hacer poderoso a alguien que no lo era, es hacerlo poderoso. Eso se llama empoderar. Y también tenemos ejemplos dentro de las escrituras, por lo menos el caso de José. José es un caso muy emblemático sobre empoderamiento, ¿no? Si nos toca manejarlo así. El faraón, siendo José nada, siendo José nadie, simplemente el Señor dijo a José, a partir de este momento de la interpretación del sueño que José hizo al faraón, el faraón le dijo, solo yo seré más grande que tú en todo Egipto. Faraón, en cuestión de minutos, invistió, llenó, plenó a José de una cantidad de autoridad y poder increíble. Así que si tenemos este tipo de expresiones, este tipo de términos de una manera en las escrituras, pero la pregunta que nos estamos haciendo entonces, ¿será que como el faraón hizo como con José, será que también el día de hoy Dios quiere hacer algo así también con las mujeres? Porque este término o este discurso empoderamiento, Dios te ha empoderado, Dios te ha empoderado y empoderado, la verdad es que solamente lo escuchamos principalmente en las reuniones clasificadas para mujeres dentro del cristianismo. Y de aquí es que estamos tratando de debatir esta pregunta. ¿Dios ha empoderado a la mujer en este tiempo? Pues vamos a ver entonces qué nos dicen las escrituras. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Porque finalmente, más allá de cualquier discurso, como le dije al inicio de este video, las redes sociales están llenas de mujeres predicando y diciéndole a otras mujeres, mujer, levántate, levántate porque Dios te ha empoderado. Hasta canciones han sacado sobre este tipo de cosas. Hay todo un movimiento femenino dentro de la iglesia de este tiempo, abocado a que la mujer piense y crea que Dios le ha dado un poder especial para este tiempo, que Dios la ha empoderado para este tiempo, para grandes cosas, esto y aquello. Pero ¿qué dice la Biblia? Esta es la parte que necesitamos conocer. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y vamos a ver, amados hermanos, que según las escrituras que tenemos registrado y está allí en las escrituras, y fuera de la escritura nada, dentro de la escritura todo. Aceptamos lo que dice la escritura, la palabra escrita, la palabra de Dios. No nos interesan los discursos de personeros famosos del mundo cristiano del siglo XXI, porque ellos no son la autoridad final. Ellos pueden decir lo que quieran, ellos pueden manipular a los que quieran y a cuantos quieran, pero lo único que sabemos, por lo menos en este canal, es que la palabra de Dios es la autoridad final y absoluta. Es la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra de Dios, eso es. Y todo el que esté o vaya en contra de la palabra de Dios, pues bueno, tiene que entonces rendir cuentas delante del Dios creador, del Dios Padre, del juez absoluto. Y porque la palabra de Dios, hermanos, cuando revisamos las escrituras, cuando revisamos el Antiguo Testamento, revisamos el Nuevo Testamento, la verdad es que no hay ningún texto, no hay ni siquiera una insinuación bíblica en donde Dios haya querido o Dios haya empoderado
a la mujer ni en este tiempo ni en ningún tiempo tampoco. ¿Por qué, pastor? Porque como lo expliqué en un video anterior, también estaba hablando un poco acerca de que si la oración de la mujer tiene mayor relevancia. Pues bueno, voy a repetir lo mismo que yo decía también en ese video. Y es que, hermanos, Dios no hace clasificación de género en el cuerpo de Cristo tocante a estas cosas. Dios no hace clasificación de género, ni en el tema de la oración. Dios no responde a alguien porque es mujer y deja de responder a alguien porque es hombre, pero tampoco en las escrituras no encontramos que Dios tenga un plan específico para empoderar a la mujer y empoderar a la mujer. ¿Qué estaría significando? Como que quitándole poder al hombre. Sería más o menos como algunos lo quieran interpretar. Es decir, hermanos, ni el machismo que viene del mundo tiene lugar dentro de la iglesia, pero tampoco el movimiento feminista que el día de hoy está carcomiendo nuestra sociedad actual tampoco tiene lugar dentro de la iglesia, hermanos, hermanas. Estas ideologías lamentablemente han encontrado lugar en una iglesia neófita, en una iglesia que no discierne, en una iglesia que no tiene el escudo de la fe, en una iglesia que no tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es por eso que, como le dije al inicio, este tipo de discursos, este tipo de actividades de empoderamiento de la mujer que nacieron en el mundo, en el siglo XX, esto nació en el mundo, tuvo su auge en el mundo, tuvo inclusive sus efectos en el mundo y trastocó la sociedad el día de hoy de la misma manera. Entonces vemos este tipo de cosas dentro del mundo cristiano del siglo XXI. Pero, amados hermanos, vamos a ver a la luz de las Escrituras que solamente el Señor ha empoderado en 2 oportunidades. El Señor empoderó, sí, significa dio poder. 2 veces en la Escritura tenemos registrado esto, y vamos a ver a quienes estaba empoderando o dando poder el Señor en ese momento. Lo primero, vamos a ver quiénes fueron empoderados por Cristo en las Escrituras. En primer lugar, tenemos que el Señor le dio poder. En su momento, cuando estaba acá en la tierra, el Señor empoderó. Si a alguno le gusta esta palabra, el Señor le dio poder. Primero fue a los 12 discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este empoderamiento, este traspaso de autoridad, este delegar de poder y autoridad que acabamos de leer, el Señor se lo dio a los 12. A los 12. Y bueno, y creo que todos también saben que en el grupo de los 12 no había una mujer. No. Jesús tuvo muchas mujeres en su ministerio. No quiero que tampoco estén pensando nada que tenga que ver con machismo ni nada de esto. Yo no ando por ahí. Pero cuando la Biblia habla de los 12, habla de los 12 discípulos. Y los 12 discípulos fueron hombres. No había mujer entre los 12 discípulos. Y el Señor a estos 12 discípulos en su momento, tenemos registrado en la Escritura que el Señor los invistió de poder y autoridad, pero para predicar el Evangelio, para hacer la obra de Dios, para esto, para más nada, para más nada. No para ser grandes, no para, no te conformes con la ropita vieja. Dios te ha empoderado para que uses Gucci, para que uses Versace, para que a partir de ahora manejes una Lamborghini. No, nada de estas cosas que estamos escuchando el día de hoy
la Biblia no va por esos lados. Así que lo primero que estamos viendo, escrituralmente hablando, el Señor le había dado en su momento poder y autoridad a los 12. A los 12, bastante claro lo dice el texto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. A sus 12. No extendió en su momento ese poder y autoridad. No llamó a María Magdalena por decir algo, no llamó a Juana, la mujer de Chuza, no llamó a María, su mamá terrenal, para decirle, a usted también la voy a... No tenemos registrado eso, y si no lo tenemos registrado, no tenemos por qué predicarlo. Si no lo tenemos registrado, no tenemos por qué enseñarlo. No tenemos por qué torcer las escrituras por la influencia de una ideología diabólica que está azotando la sociedad, que está carcomiendo la sociedad actual, pero que la iglesia simplemente ha abrazado también esta ideología feminista, y miren todo el daño que también se está causando dentro de la misma iglesia. El Señor no ha empoderado a ninguna mujer. El Señor no le ha dado ningún poder especial a ninguna mujer. Todo lo contrario, la mujer en este tiempo, la mujer cristiana, si hay algo que la mujer cristiana en este tiempo tiene que hacer, es volver a pegarse a las escrituras. Es volver a pegarse a la escritura, ser una mujer como Sara, ser una mujer como Rebeca, ser una mujer sencilla, una mujer con pudor, una mujer que se sujete a su esposo. Sujetarse no es señal de esclavitud, hermanas. Sujetarse a tu esposo no es señal de humillación, no, es lo que la palabra pide. Y así también la palabra pide, maridos, amad a vuestras mujeres, dándole un cuidado como vaso frágil. Claro, hermanos, es que las ideologías tanto machistas como feministas no tienen lugar en la iglesia del Señor. Porque el Señor en su palabra ha hecho un cerco que si tanto los hombres de este tiempo cristianos y las mujeres de este tiempo cristianas se abocaran más a obedecer las escrituras, hermanos, no habría nada de estas cosas dentro de la iglesia. Las miraríamos en el mundo con mucha tristeza y trataríamos más bien de llevar el evangelio a estas personas que la necesitan, pero también nuestra vida sería un testimonio de que estas ideologías no pueden afectar a la iglesia, pero lamentablemente no es la realidad. Lamentablemente hay una cantidad de hermanas que actividad tras actividad les están diciendo que tienen que rebelarse a la autoridad de su esposo, que tienen que rebelarse porque ya mucho tiempo están humilladas, tienen que rebelarse, tienen que hacer esto, y esto realmente está trastocando los matrimonios. Los matrimonios no necesariamente los está destruyendo el mundo. Desde muchos púlpitos están destruyendo los matrimonios cristianos en este tiempo, con su mensaje nocivo, con su mensaje antibíblico. Pablo le decía a Tito que las ancianas, hablando a lo mejor del cónyuge del pastor, Pablo decía que las ancianas enseñen también a las más jóvenes a cómo ser buenas esposas. Eso sí. Sí, no hay problema que un grupo de hermanas se reúnan. Es bueno, claro que es bueno. No hay problema que cada iglesia tenga un departamento de mujeres. Bueno, y ojo, es algo muy nuevo, les digo esto, es algo muy nuevo. Si usted revisa la historia de la iglesia desde el año 33, por decir algo, en donde la iglesia inicia con la venida del Espíritu Santo, y le puedo decir que pasando todos los siglos, usted no va a encontrar esa desclasificación o este sectarismo dentro de la iglesia, grupito de mujer, grupito de esto, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar, pero no está mal tampoco. El problema es que cuando las hermanas se reúnen, tienen que reunirse, pero para compartir lo correcto,
para compartir la palabra de verdad y no estar engañando a las hermanas con mentira. No estar engañando a las hermanas de que Dios las quiere empoderar. Dios no quiere empoderar a ninguna mujer en este tiempo, porque no está en las escrituras. La escritura no ni siquiera lo insinúan. La escritura no lo dice. Así que si la escritura no lo dice, si la escritura no lo insinúa y los hermanos o las hermanas están diciendo Dios te quiere empoderar, son hallados mentirosos y falsos. No es verdad. Segundo y último, porque les dije que solamente hay dos grupos que tenemos registrados en las escrituras que el Señor empoderó. El Señor les transfirió poder, o el Señor les dio poder, o el Señor les dio autoridad. Lo primero que ya lo vimos era a los 12 discípulos. A los 12 discípulos el Señor les dio poder y autoridad para sanar, para predicar a los 12. Pero hay un segundo grupo especial, que este sí estoy seguro que le va a gustar, porque a mí también me gusta y es lo correcto. Hay un segundo grupo que el Señor le dio poder y autoridad. ¿Quién es ese segundo grupo, pastor? A la iglesia. Aleluya. A la iglesia. En Hechos capítulo 1, todo a lo mejor está más familiarizado con ese capítulo, cuando el Señor ya está a punto de ascender a la presencia del Padre, ahí está reunido una cantidad de discípulos. Luego el apóstol Pablo nos va a decir que más de 500 personas vieron al Señor después de su resurrección y todos fueron testigos probablemente también de su ascensión. Es decir, había mucha gente allí y quiero decirle que entre esa multitud que había allí, habían hombres, había mujeres, había niños. Habían hombres, había mujeres y había niños. Y a la iglesia, que la iglesia está conformada precisamente por esos tres núcleos: hombre, mujer, niño. La composición familiar, sí. La iglesia no es solamente las mujeres, no. La iglesia tampoco no es solamente los hombres, no. La iglesia, obviamente, tampoco no son solamente los niños. La iglesia es la conformación de estos tres núcleos: hombre, mujer, niño. Conforman la iglesia del Señor. Y a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es que el Señor les va a decir esta palabra. Voy a leer Hechos capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 8. Y hacemos el énfasis en el versículo 8 y usted va a ver cómo está bastante claro. El versículo 6 nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, el Señor, si hay algo que el Señor ha empoderado en este tiempo y desde que el Señor estableció la iglesia, fue a la iglesia. A la iglesia. Y la iglesia está conformada por mujeres, hombres, niños. No hay una clasificación. En el versículo 8 no fue que el Señor dice: pero llámeme a las mujeres, quiero hablar con las mujeres. Y que el Señor dijo: y diciéndole a las mujeres, recibiréis poder. No tenemos eso escrito. No está eso escrito, hermano, hermana. Es decir, hermanos, el Señor no ha empoderado. No hay ninguna promesa bíblica de parte de Dios que desea empoderar a la mujer en este tiempo. Todo eso es mentira, 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 que la iglesia ha importado desde el mundo y lo ha metido en el seno de la iglesia. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, para que sigamos viendo que si hay algo que el Señor ha querido empoderar o ha empoderado en este tiempo, que el Señor le ha dado autoridad en este tiempo, es a la iglesia. Y vuelvo a hacer el énfasis
que cuando decimos iglesia no estamos hablando solo de mujeres. Cuando decimos iglesia no estamos hablando solo de hombres. No estamos hablando solo de niños. Estamos hablando de la conformación de estos tres núcleos. La familia, el hombre y la mujer, el niño, son los que conforman la iglesia del Señor. Así que no hay ninguna razón para que nadie se sienta más especial que otro dentro de la iglesia del Señor. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, le dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense que acá, por tomar un ejemplo, bien Pablo pudiese haber dicho en el versículo 22, Pablo pudo haber dicho: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a las mujeres. Pero no lo dice. Pudo haberlo dicho si fuera la verdad y no tendríamos problemas. Si lo hubiese dicho, sería una verdad bíblica la cual aceptaríamos y la cual abrazaríamos. Pero hermana, no lo dice. Hermano, no lo dice. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a su cuerpo, conformado por hombres, por mujeres y por niños. Así que hermanos, espero que esta enseñanza le esté sirviendo. Yo no sé realmente si en su congregación están enseñando esta terrible doctrina, o yo no sé si a lo mejor en las redes sociales usted es uno que ha venido consumiendo esta terrible mala doctrina. Pero quiero decirle en este momento que Dios no ha empoderado a ninguna mujer en este tiempo ni en ningún tiempo. Y que Dios tampoco no tiene planes de empoderar a ninguna mujer de aquí a futuro tampoco. ¿Por qué? Porque las escrituras no lo dice. Lo que sí dice las escrituras lo encontramos en su primera carta de Pedro, capítulo 3. Ahí estudie, hermana. Si usted quiere saber qué tiene el Señor para las mujeres, váyase a 1 Corintios capítulo 3, váyase a Tito capítulo 2, váyase, acérquese a Efesios capítulo 5. Ahí está. La autosumisión. Pablo habla en su carta a los Efesios, Pablo habla la autosumisión que debe tener tanto el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Lamentablemente estas ideologías modernas y diabólicas de este tiempo, ¿qué es lo que han hecho? Han logrado crear una división entre el hombre y la mujer. Ahora la mujer está tratando de imponerse sobre el hombre y obviamente el hombre también está tratando de imponerse sobre la mujer. Pero esta batalla ideológica satánica no tiene que tener lugar dentro de la iglesia, porque la iglesia no adolece. No adolece de estas cosas que sí adolece todos aquellos que no conocen a Cristo. La mujer tiene su lugar en la iglesia, no porque se lo ganó con manifestaciones, con reivindicaciones, con leyes humanas en los congresos. No, la mujer tiene su lugar en la iglesia porque Cristo se la dio. Cristo se la dio. Cristo hizo a la mujer formar parte de su cuerpo bajo su soberanía. Y la mujer tiene pleno lugar en la iglesia como lo tiene cualquier hombre. Salvo algunas restricciones de autoridades pastorales, que ahí sí hay que estar bastante claro en este punto, la mujer tiene pleno derecho y lugar dentro de la iglesia. La mujer no tiene que estar buscando empoderarse sobre nada ni sobre nadie, por lo menos en los linderos del cuerpo de Cristo, que serían también los linderos de la iglesia. Y el mejor antídoto, hermanos, para poder finalizar, el mejor antídoto en contra de la ideología feminista, que realmente al tratar este tema, lo que estamos simplemente es denunciando cómo esta ideología feminista
está ganando terreno en la iglesia. Y es tiempo que las hermanas abran los ojos, hermanas, y no sean presas de estas cosas tan destructivas. Que las hermanas abran los ojos y vuelvan a pegarse a las escrituras y realmente volver a entrar en el propósito que Dios ya ha preestablecido para la mujer dentro de la iglesia. Pero si quiere un antídoto como para que se lo coloque de una vez y quede libre de este montón de mentiras, pues le voy a dar el mejor antídoto contra la ideología feminista, y obviamente está en las escrituras, no puede ser fuera de ella. El mejor antídoto en contra de la ideología feminista es esta. Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. El apóstol Pablo nos va a decir: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Qué lindo. Miren, ahí está el antídoto. Colóquese el antídoto, hermana, y va a estar tranquila. Hermano, colóquese el antídoto y va a estar tranquilo contra este montón de ideología. Me encanta como lo dice el apóstol. Pero en el Señor, es decir, los que estamos en Cristo, los que verdaderamente hemos sido redimidos, los que verdaderamente somos salvos por gracia, los que estamos en el Señor. Pero en el Señor, dice Pablo, ni el varón es sin la mujer. Es decir, el hombre no puede venir, no necesitamos a la mujer, que la mujer, no. Ni el varón puede vivir sin la mujer, para manejar una palabra más criolla, más actual. Ni el varón puede vivir sin la mujer, ni la mujer puede vivir sin el varón. Así que dejemos, hermanas, dejemos de andar buscando un empoderamiento sin sentido, una independencia sin sentido, que lo único que está haciendo es dejando a la mujer sin verdadera identidad, dejando a la mujer en un limbo que luego la mujer no sabe qué hacer, porque se creyó todo este montón de mentiras del mundo y que también ahora se predican en la iglesia, y la mujer no sabe qué hacer. Pero ahí está el antídoto. No se vaya de este video sin tomar su antídoto, sin abrazar esta verdad bíblica. Un solo texto, me encanta la Biblia, un solo texto es capaz de derribar siglos de mentira, siglos de manipulación, siglos de engaño. Un solo texto de la Biblia tiene poder para hacer eso, y ahí se lo acabo de regalar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Así que, hermanos, cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Cumplamos los planes de Dios para la iglesia, porque en este tiempo, en el momento actual en que estamos viviendo, al único que el Señor le ha dejado poder y autoridad para ser testigo, no solamente en los lugares cercanos, sino hasta lo último de la tierra, es a la iglesia. Así que, iglesia, volvamos a nuestro trabajo, apartemos las distracciones, apartemos este montón de cosas que no nos sirven, volvamos al trabajo, volvamos a ser testigos de Cristo y volvamos a cumplir el propósito por la cual la iglesia todavía está en esta tierra. Y así, amados hermanos, finalizamos. Ya nos veremos en otro video si el Señor lo permite. Y el pastor David Urelia les acaba de hablar, y nos vemos en otra oportunidad.